Cuando mi exmarido se puso de pie en esa sala del tribunal, se enderezó la corbata y dijo con total confianza: «Ella está criando a nuestro hijo para que sea débil». Sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. No lloré, no hablé, solo miré al suelo, obligándome a permanecer en silencio incluso mientras mis manos se cerraban en puños en mi regazo. Entonces su hermano, Kyle, se inclinó desde la fila de atrás. Gavin sonrió como si todo fuera una gran broma y dijo: «Lleva al niño a un campamento militar, eso le quitará la debilidad». Estaban hablando de mi hijo Mike, mi niño de 12 años que todavía duerme con la manta que tiene desde los 3 años, el niño que ama dibujar naves espaciales y que lee libros sobre emociones porque está tratando de entender las que siente tan profundamente. Hablaban de él como si estuviera roto, como si yo lo hubiera roto. Y no dije nada, no porque no quisiera, sino porque no podía arriesgarme a perder los estribos y darles exactamente lo que querían. Cualquier señal de que yo era inestable, reaccionaba de forma exagerada, demasiado emocional, y de repente todo lo que había luchado por proteger podría ser arrebatado de mí. Así que me senté allí con la mandíbula apretada, tratando de no inmutarme cuando Gavin levantó la voz y afirmó que estaba envenenando a nuestro hijo en su contra, que lo estaba afeminando, que un niño que creciera sin la disciplina de un hombre terminaría siendo débil, ansioso como su madre. Mike estaba sentado a mi lado, vestido con una chaqueta que no le quedaba del todo bien, quería parecer formal para el tribunal. Sus manos estaban cuidadosamente dobladas en su regazo, su rostro estaba tranquilo, pero yo lo conocía demasiado bien. Podía ver la tensión en la forma en que apretaba sus pulgares, podía ver la tormenta justo debajo de la superficie. Luego, cuando el juez se volvió para continuar, Mike hizo algo que ninguno de nosotros esperaba: se puso de pie. Nadie le dijo que lo hiciera, nadie se dio cuenta al principio, pero se puso de pie, se aclaró la garganta suavemente y dijo: «Su señoría, grabé lo que papá me dijo anoche. ¿Le gustaría escucharlo?». La sala entera quedó en silencio. Lo miré sin estar segura de haberlo escuchado bien. Gavin se congeló, su abogado parpadeó aturdido, y el juez se inclinó lentamente y dijo: «Lo siento, jovencito, ¿podrías repetir eso?». Y Mike, firme y sin un temblor en su voz, repitió: «Grabé lo que me dijo anoche. Lo tengo en mi teléfono, si quiere escucharlo». No respiré, me dolía físicamente el pecho. No tenía idea de lo que Gavin le había dicho la noche anterior, pero a juzgar por el atisbo de pánico que cruzó su rostro, supe que no era bueno. Por un segundo pensé que alguien podría objetar, detener a Mike, callarlo, pero nadie se movió. Ese fue el momento en que todo cambió, el equilibrio de la sala cambió. Gavin ya no tenía el control, su arrogante confianza se disolvió en silencio, y Mike, mi hijo tranquilo y de voz suave, se quedó allí como si se hubiera estado preparando para este momento durante meses. No era solo que tuviera la grabación, era que finalmente tenía una voz, y estaba eligiendo usarla delante de todos los que lo habían desestimado, de todos los que lo habían llamado débil. Siempre había temido que la dulzura de Mike sería algo que el mundo intentaría aplastar, pero en ese momento se convirtió en su mayor fortaleza, porque no fue la ira lo que lo hizo hablar, no fue la venganza, fue la verdad. Y la verdad tiene poder, especialmente cuando proviene de un niño que finalmente ha tenido suficiente. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esta ya no era solo mi lucha. Mike estaba listo para defenderse, y de alguna manera había encontrado el coraje para hacerlo antes que yo. Lo que vino después lo cambiaría todo, pero para entender cómo llegamos aquí, a ese momento exacto en esa sala del tribunal, necesitas saber lo que vino antes. Porque nada de esto empezó en esa sala. Empezó mucho antes. Empezó con un niño que lloraba después de visitar a su padre, una madre a la que le dijeron que lo hiciera más fuerte, y un hombre que creía que el miedo era lo mismo que el respeto. Y empezó con una elección: permanecer en silencio o finalmente hablar. La gente dice que los niños son resilientes. No ven lo que yo veo. No ven a mi hijo Mike sentado en el sofá después de un fin de semana con su padre, con los ojos apagados, las manos jugueteando con la esquina de su camisa, sobresaltándose con ruidos repentinos como alguien que siempre se prepara para un impacto. No lo ven dibujando imágenes de lobos solos en los bosques, o como se disculpa en voz baja por cosas que no hizo mal. Yo también solía creer en esa frase: los niños son resilientes. Quería hacerlo porque eso significaría que se recuperaría de todo esto, de los gritos, de los juicios, de la presión de ser alguien que no es. Pero no es así como funciona, al menos no para Mike. Antes de todo el caso de la custodia, nuestra vida era tranquila,
no fácil, pero calmada. Yo tenía 2 trabajos a tiempo parcial, uno como cajera en una tienda de comestibles y otro limpiando oficinas por las noches. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas y nos mantenía a flote. Llegaba a casa alrededor de las 9 la mayoría de las noches, calentaba las sobras, y Maike me esperaba en la mesa con su blog de dibujo y 100 preguntas sobre el espacio, los sueños o animales que ni siquiera podía pronunciar. Es curioso, así de amable y dulce de una manera que parece rara. También es sensible no de la manera frágil en que lo describe gente como Gavin, sino de la manera en que absorbe todo a su alrededor, emociones, estados de ánimo, silencios. Se da cuenta cuando la voz de alguien suena tensa. Lo siente cuando alguien miente incluso sin palabras. Sabe cuando alguien está sufriendo, incluso si finge que está bien. Y eso es lo que más me asusta, cuánto siente cuán profundamente. Porque Gavin no lo entiende, él lo ve como debilidad. Siempre lo ha hecho. Cuando estábamos casados, Gavin solía decir, eras demasiado emocional, dejabas que tus sentimientos manejaran la casa. Pensaba que la disciplina significaba silencio, pensaba que los niños debían obedecer, no cuestionar. Cuando Maike tenía 5 años y lloraba al sonido de los fuegos artificiales, Gavin lo obligó a sentarse afuera y acostumbrarse. Cuando tenía 8 años y dijo que no quería unirse a la liga infantil porque los gritos lo ponían nervioso, Gavin lo inscribió de todos modos y luego lo llamó cobarde cuando pidió parar. Al principio ponía excusas. Pensé que tal vez simplemente no sabía hacerlo mejor. Gavin fue criado en una familia militar, su padre ladraba órdenes más de lo que hablaba. Su hermano Kyle se unió a los marines justo al salir de la escuela secundaria y una vez dijo, los niños no lloran a menos que estén sangrando. Así que Gavin pensó que estaba haciendo lo que le habían enseñado, hacerlo más fuerte antes de que el mundo lo hiciera. Pero el mundo no fue lo que lastimó a Maike, fue su propio padre. Esa realización llegó lentamente. Al principio lo noté después de las visitas de fin de semana de Gavin, Maike volvía más callado. Luego dejó de mostrarme sus dibujos. Luego dejó de dibujar por completo. Una vez le pregunté si todo estaba bien y él dijo, solo estoy cansado, mamá. Tenía 10 años cuando me preguntó, ¿está mal si no quiero ser como papá cuando sea mayor? No sabía cómo responder a eso sin poner más peso sobre sus hombros. Solo dije, puedes ser quien quieras ser. Pero creo que él ya sabía que ser él mismo no era algo que su padre pudiera aceptar. Intenté intervenir. Ofrecí ajustar el horario de visitas, le pregunté a Gavin si podíamos hablar sobre estilos de crianza, tal vez incluso reunirnos con un consejero. Él se rió, me dijo que estaba siendo dramática, lo estás criando para que llore por todo, dijo, con razón no puede manejar el mundo real. Fue entonces cuando empezó a presionar para obtener la custodia completa. Afirmó que estaba dañando a Maike emocionalmente, que mi excesiva crianza lo estaba atrofiando. Presentó una solicitud formal al tribunal, dijo que quería criar a Maike de la manera correcta. Me quedé atónita, no me lo esperaba, no de esa manera. Sabía que no estaba de acuerdo con cómo yo criaba, no sabía que estaba dispuesto a intentar quitarme a mi hijo por ello. Cuando llegó la notificación por correo, no pude dejar de temblar. Recuerdo que Maike me encontró sentada en el suelo de la cocina, con la carta todavía en mi mano. No dijo nada, solo se sentó a mi lado y apoyó su cabeza en mi hombro. Así es como nuestra historia realmente comenzó, no en una sala del tribunal, no frente a un juez, sino allí mismo, en el suelo de la cocina, entre 2 personas que solo intentaban aferrarse el uno al otro en un mundo que seguía intentando separarlos. Y fue entonces cuando supe que esto no era solo sobre la custodia, se trataba de supervivencia para ambos. El día que Gavin me entregó los papeles de la custodia fue la primera vez que realmente sentí miedo de perder a mi hijo, no de la manera cotidiana en que las madres se preocupan por las rodillas raspadas, las fiebres o perderse entre la multitud. Esto era diferente. Esta era la lenta realización de que un tribunal, un extraño con una túnica, podría decidir que yo no era suficiente, que mi amor, mi protección, todo lo que había derramado en Maike podría no importar si no se veía como alguien más pensaba que debería. La petición de Gavin decía que yo era emocionalmente incapacitada, que era dominante e indulgente y que no estaba creando una identidad masculina saludable en Maike. Me acusó de mimarlo demasiado, de frenar su desarrollo. No usó la palabra débil en el papeleo, pero estaba escrita entre cada línea.
No reconocí a la persona que describía en ese informe, y tal vez esa fue la parte más dolorosa, lo fácil que fue para él reescribir nuestra historia de una manera que me convirtiera en la villana. Al principio intenté manejarlo con gracia. Encontré una abogada, Marta Pierce, de unos 40 y tantos, con un apretón de manos firme y una actitud seria. Me escuchó explicar todo, luego se recostó en su silla y dijo: las peleas por la custodia se ponen feas, necesitas prepararte, especialmente con alguien como él. Como él significaba alguien que sabe cómo mantener su crueldad justo debajo de la superficie. Gavin nunca gritaba en público, nunca pegaba, nunca hacía amenazas registradas, pero te desgastaba silenciosamente como el viento sobre la piedra hasta que empezabas a dudar de tu propia forma. Mike comenzó terapia poco después de que llegaran los papeles. Fue idea suya. Una noche entró a mi habitación y dijo: creo que necesito ayuda para hablar con alguien que no seas tú. Eso me rompió más que nada, no porque quisiera a alguien más, sino porque había estado guardando tanto para protegerme a mí. Mi dulce y reflexivo niño estaba llevando el peso de ambos corazones sobre sus hombros. Su terapeuta, la doctora Elkins, era cálida y de voz suave, y Mike le tomó cariño de inmediato. Después de solo 3 sesiones, me dijo suavemente: está internalizando mucho, la presión de ser un hombre lo está asfixiando. Yo ya lo sabía, pero escucharlo de otra persona lo hizo real, le dio forma, algo a lo que aferrarme en el tribunal. Gavin, por supuesto, desestimó por completo la terapia, la llamó lavado de cerebro, dijo que estaba poniendo a Mike en su contra al dejar que un extraño le enredara a la cabeza. Mientras tanto, Mike seguía volviendo a casa de sus fines de semana con Gavin más callado, más pequeño de alguna manera. Un lunes por la mañana, se negó a ir a la escuela. Simplemente se sentó en su cama con las rodillas pegadas al pecho y dijo: no sé cómo ser el tipo de niño que papá quiere. No sabía qué decir. Quería gritar, marchar a casa de Gavin y exigirle que viera lo que estaba haciendo, pero sabía lo que pasaría si lo hacía: lo usaría en mi contra, lo llamaría inestable, emocional, histérica. Así que me quedé en silencio hasta que una noche, aproximadamente una semana antes de la audiencia, Mike entró a la cocina y se sentó con esa expresión en su rostro, como si hubiera tomado una decisión sobre algo. Sacó su teléfono, lo puso sobre la mesa y dijo: grabé lo que papá me dijo este fin de semana. Parpadeé. ¿Lo grabaste? Él asintió. Estaba gritando. No sabía qué hacer, pero recordé lo que dijo la doctora Elkins, que la verdad importa, que la gente me creerá si se la muestro. Presionó play, y escuché la voz de Gavin, aguda y fría: eres patético. Lloras como una niña. ¿Crees que al mundo le importan tus sentimientos? ¿Crees que tu mamá va a estar ahí cada vez que la vida te dé un puñetazo en la cara? Hazte fuerte, Mike, no estoy criando a un niño blando e inútil. No lloré mientras se reproducía, me quedé quieta y escuché porque mi hijo me lo había pedido. Pero por dentro algo se abrió, algo que había mantenido enterrado durante años: miedo, ira, dolor, todo enredado. Cuando terminó, Mike dijo: quiero mostrárselo al juez, necesitan oírlo. Quise decir que no, quise protegerlo, pero lo miré, realmente lo miré, y me di cuenta de que no me estaba pidiendo permiso, me estaba diciendo lo que necesitaba hacer. Y finalmente entendí: esto ya no se trataba solo de protegerlo de Gavin, se trataba de ayudarlo a protegerse a sí mismo. La fecha del tribunal se acercaba rápidamente. Gavin entraba con abogados y declaraciones y su hermano listo para testificar, pero nosotros teníamos algo que él no esperaba: teníamos la verdad, y mi hijo estaba listo para decirla. La semana antes de la audiencia se sintió como si estuviéramos aguantando la respiración bajo el agua. Cada hora pasaba lentamente, densa de ansiedad y preguntas sin respuesta. Hice las cosas por inercia: trabajo, recados, cocinar la cena, pero todo se sentía amortiguado, como si estuviera viviendo en el fondo de mi propia vida. Mike estaba callado, pero no de la manera habitual después de pasar tiempo con Gavin. Esto era algo diferente, enfocado. No se estaba apagando, se estaba preparando. Mantenía su teléfono consigo a todas partes, no para juegos ni para enviar mensajes, estaba escuchando esa grabación una y otra vez. No era obsesión, era determinación. Cada vez que la reproducía, parecía más seguro de lo que quería hacer. Aún así, no estaba segura. Seguía reproduciendo lo que nuestra abogada había dicho en nuestra última reunión: dejar que Mike testifique, incluso indirectamente, es un riesgo.
A los tribunales no les gusta poner a los niños en medio. Podrían cuestionar tu juicio, decir que lo estás manipulando. Pero, ¿y si él quiere hablar?, le preguntaba yo. Marta suspiraba, golpeando su bolígrafo contra su bloc de notas. Todo se reducirá a lo sereno que esté, a lo creíble que suene. Los jueces buscan señales de adoctrinamiento, presión, interferencia parental. Incluso un desliz en el tono puede arruinarlo todo. Miré a Mike sentado a mi lado con la espalda recta, los ojos firmes. No lo estoy adoctrinando, dije. Lo sé, respondió ella, pero tendremos que demostrarlo. Esa noche, después de cenar, me senté en el sofá con Mike y le pregunté por última vez si estaba seguro. No tienes que hacer esto, le dije. No es tu trabajo arreglar lo que tu padre rompió. Me miró como si no hubiera entendido el punto en absoluto. Sé que no tengo que hacerlo, dijo. Quiero hacerlo porque nadie escucha cuando hablas de él. Piensan que solo estás enojada o amargada. Pero si lo oyen como yo lo oigo, se interrumpió por un segundo, luego miró sus manos. Si oyen lo que realmente es, tal vez nos crean. Eso me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Gavin hubiera dicho. Había pasado años tratando de proteger a Mike del peso de esto, de la vergüenza, la culpa, el miedo. Pero aún así le había llegado, no a través de mí, sino a través del silencio que seguía cada vez que Gavin se iba sin ser afectado. Mike no estaba tratando de castigar a su padre, solo quería ser escuchado. Quería que alguien con poder viera lo que él veía y finalmente dijera, no te mereces esto. Asentí. Está bien, dije. Le diremos a Marta y dejaremos que el juez decida si lo permite. Mike también asintió, y por primera vez en semanas, sus hombros se relajaron un poco. Los días siguientes fueron una confusión de reuniones, papeleo y conversaciones nocturnas que siempre volvían a la misma pregunta, ¿nos creerían? Marta preparó el archivo de audio y presentó una moción para que fuera revisado en el tribunal. Nos advirtió que el juez podría rechazarlo, especialmente porque no fue grabado con el consentimiento de Gavin, pero debido a que provenía de un menor en un caso de custodia, existía la posibilidad de que fuera aceptado como evidencia relevante. Todo depende del juez, dijo. Algunos desechan este tipo de cosas inmediatamente, otros escuchan, especialmente si el niño es lo suficientemente valiente como para respaldarlo. La noche anterior a la audiencia, Mike no durmió mucho, y yo tampoco. Ambos dimos vueltas en la cama, la tensión era densa en la casa como una tormenta a punto de estallar. Alrededor de la medianoche lo encontré sentado en la mesa de la cocina, mirando el pequeño icono de audio en la pantalla de su teléfono. Levantó la vista cuando entré. ¿Crees que al juez le importará?, preguntó en voz baja. Me senté a su lado. No lo sé, dije honestamente, pero a mí sí me importa. Te creo y lo que estás haciendo requiere más fuerza que la mayoría de los hombres adultos que he conocido. Él sonrió con eso, solo una pequeña sonrisa, pero era real. A la mañana siguiente vistió el mismo blazer de antes, todavía demasiado grande en los hombros, todavía abotonado incorrectamente la primera vez. Se mantuvo erguido de todos modos. Metí su bloc de dibujo en mi bolso por si necesitaba algo que lo mantuviera anclado. Cuando entramos en esa sala del tribunal, pude sentir los ojos de Gavin sobre nosotros, fríos, calculadores. Él no sabía lo que se avecinaba, todavía no. Mike mantuvo la cabeza en alto, se sentó a mi lado y no se inmutó ni una sola vez cuando su padre subió al estrado y comenzó a destrozarme de nuevo. Porque esta vez, Mike no era solo un espectador, estaba listo y la verdad venía con él. Gavin estuvo engreído toda la mañana. Se sentó en la mesa del demandante con las piernas cruzadas y las manos cuidadosamente dobladas, respondiendo preguntas como si estuviera dando un discurso en un retiro de empresa, tranquilo, controlado, calculado. Había visto esa versión de él 1000 veces, la máscara pulcra que usaba cuando el mundo observaba. Habló de mi inestabilidad emocional, dijo que yo era sobreprotectora y manipuladora, dijo que mimaba a Mike, que lo estaba programando para temer la masculinidad. Mantuve mis ojos en la mesa frente a mí y conté mis respiraciones. Tenía que hacerlo, si miraba a Gavin, podría haber dicho algo, y eso era exactamente lo que él quería. Luego Kyle subió al estrado, el hermano mayor de Gavin, que llevaba su arrogancia como perfume. Hizo una broma sobre Mike negándose a jugar fútbol un verano. El niño es débil, dijo, le tiene miedo a todo.
Denica lo deja actuar como un bebé. Lo que necesita es un mes en un campamento militar. Él se rió. La sala del tribunal no lo hizo. El juez le pidió que se ciñera a los hechos. Kyle se encogió de hombros y se recostó en su silla como si todo fuera una pérdida de su tiempo. Vi la expresión del juez tensarse ligeramente, esperaba que eso significara que estaba empezando a ver a través de la actuación. Finalmente fue nuestro turno. Marta se puso de pie tranquila y clara, y dijo: Su señoría, hemos presentado un archivo de audio que el hijo de la demandada, Mike, desea compartir. Fue grabado durante la última visita de custodia del padre. Si se le permite, el niño también quisiera dirigirse brevemente al tribunal. Hubo una larga pausa. Gavin se enderezó, su sonrisa se contrajo. El juez Morales miró a Mike, luego a mí, luego de nuevo a Marta. ¿Está el niño aquí voluntariamente sin coerción? Sí, su señoría, dijo Marta, le ha pedido esta oportunidad. El juez Morales miró directamente a Mike. Entiende que hablar aquí es serio. No está obligado a hacer esto, pero si elige hacerlo, lo escucharé atentamente. ¿Desea proceder? Mike se puso de pie, ni un solo sonido en esa sala, excepto el suave crujido de su silla. Se ajustó las mangas de su blazer demasiado grande, asintió una vez y dijo: Sí, señor, quiero hablar. Mi corazón se detuvo. Mike avanzó y se puso junto a Marta. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, cuando comenzó a hablar, era firme. Mi nombre es Mike Reed. Tengo 12 años. Me encanta la ciencia y dibujo mucho. Vivo con mi mamá la mayor parte del tiempo. Ella me escucha. Ella me ayuda cuando me asusto. Hizo una pausa, respiró. Mi papá dice que eso me hace débil. Dice que actúo como una niña. Dice que llorar es patético. Dice que mamá me hizo blando. Se volvió y miró a Gavin. Y me dice todo eso cuando no hay nadie. Jadeos recorrieron la sala. Incluso el abogado de Gavin pareció momentáneamente congelado. Mike metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y lo levantó. Grabé lo que dijo. No quería, pero necesitaba que alguien me creyera. El juez Morales se inclinó. Adelante. Marta conectó el teléfono al pequeño altavoz de la mesa. Presionó play. La voz de Gavin inundó la sala, fría, aguda, cruel. Lloras una vez más y te juro que desearás no haberlo hecho. Suenas como tu madre cuando hablas de sentimientos. Por eso voy a arreglarte. Ella no lo hará, te dejará crecer para ser blando e inútil. La sala quedó en silencio cuando el audio se detuvo completamente inmóvil. Gavin abrió la boca para hablar, pero el juez levantó una mano. Eso será suficiente. El juez Morales miró sus notas, luego a Gavin, luego a mí, y finalmente de nuevo a Mike. Mike, gracias por ser lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Tu voz importa en esta sala. Luego se volvió hacia los abogados. La custodia total temporal debe permanecer con la madre. Los derechos de visita para el señor Walsh quedan suspendidos con efecto inmediato, pendiente de una investigación formal. Este tribunal no tolera el abuso psicológico, especialmente cuando se dirige a un niño. Gavin empezó a discutir, pero su abogado lo empujó de nuevo a su asiento. Se acabó así de simple. El poder cambió, la mentira se desmoronó y la verdad de Mike lo atravesó todo. Volvió a sentarse a mi lado con las manos todavía temblantes. Lo abracé, le besé la sien y le susurré: fuiste tan valiente. No lloró, no porque no estuviera abrumado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se sintió seguro para ser él mismo. Cuando salimos del tribunal ese día, el sol ya había comenzado a ponerse. Mike no dijo mucho en el camino a casa. Miró por la ventana, con las piernas cruzadas por los tobillos, las manos dobladas en su regazo. Pero pude sentir algo diferente en él, como si hubiera tomado un respiro profundo por primera vez en meses y finalmente hubiera exhalado el peso que había estado sobre su pecho, y el mío también era más ligero ahora, no desaparecido, pero más ligero. Entramos al camino de entrada y nos quedamos en el coche un momento sin música, sin hablar, solo quietud. Luego me miró y dijo: ya no tengo miedo. No pude hablar, se me hizo un nudo en la garganta. Todo lo que pude hacer fue asentir,
porque recordé cada noche que volvía a casa de la casa de Gavin con los hombros encorvados y la voz más baja que el día anterior. Recordé la vez que me rogó que no lo enviara de vuelta y tuve que explicarle que legalmente no podía detenerlo. Recordé la culpa, la impotencia, la rabia que tragaba día tras día porque no tenía pruebas, solo mi palabra contra la de Gavin, hasta que Mike cambió eso en un solo momento. Mi hijo cambió el rumbo de una historia que siempre había sido escrita en nuestra contra, no con violencia, no con venganza, sino con la verdad. Entramos a la casa y Mike fue directo a su habitación. Unos minutos después, escuché el suave rasgueo del lápiz sobre el papel, su bloc de dibujo. No lo había tocado en semanas, ahora estaba dibujando de nuevo. Ese sonido me hizo llorar. Nos reunimos con Marta unos días después para revisar lo que vendría a continuación. El juez había ordenado una investigación de bienestar infantil, lo que significa que Gavin sería entrevistado, evaluado y, si se le considerara emocionalmente abusivo, se le restringirían las visitas supervisadas o potencialmente ninguna en absoluto. Por una vez, el sistema estaba trabajando con nosotros en lugar de en nuestra contra. Mike preguntó si tendría que testificar de nuevo. Marta negó con la cabeza. Ya has dicho más de lo que la mayoría de los adultos han logrado decir. No le debes nada a nadie más. Él asintió. Vi un orgullo silencioso en él, el tipo que viene de saber que fuiste valiente cuando importaba. Gavin no me ha contactado desde la audiencia. Su abogado envió un correo electrónico exigiendo una reconsideración, que el juez denegó de inmediato. Kyle desapareció el mismo día, no más comentarios arrogantes, no más amenazas, solo silencio. Y honestamente ese ha sido el mejor regalo de todos, el silencio. Por primera vez en años, nuestro hogar se siente como un lugar seguro de nuevo. No hay miradas ansiosas al reloj cuando es hora de dejarlo, ni charlas de ánimo forzadas para preparar a Mike para los fines de semana con un hombre que no lo amaba tal como era. Ahora pasamos los domingos en el parque, leemos libros en voz alta el uno al otro, hablamos de cosas difíciles y nos reímos de cosas tontas. Lentamente Mike está aprendiendo que está bien sentir, que la dulzura no es debilidad, que llorar no te rompe, te hace humano. Una noche me preguntó, ¿crees que hice lo correcto? Aunque le dolió a papá. Lo miré directamente a los ojos y le dije, creo que hiciste lo más valiente que he visto, y creo que decir la verdad nunca está mal, especialmente cuando protege a alguien que no tiene poder. Él asintió y no volvió a preguntar. Esa es la cuestión de la verdad, una vez que sale a la luz, se convierte en una especie de armadura, no porque te haga invencible, sino porque te hace visible. Y para un niño como Mike, que pasó tanto tiempo siendo invisible en su propio dolor, eso lo es todo. Si hay algo que he aprendido a través de todo esto, es que la fuerza no siempre se ve como nos han enseñado. No es ruidosa, no es violenta, no se burla ni menosprecia ni domina. A veces la fuerza es silenciosa, a veces llora, a veces se sienta con el miedo y aún así elige hablar. Y a veces, viene en la forma de un niño de 12 años que se levanta en una sala del tribunal para decir la verdad sobre su propio padre. Mike no está roto, nunca lo estuvo. Es reflexivo, es amable, es sensible y dulce y valiente de una manera que no necesita ser arreglada, necesita ser protegida. Y pasaré el resto de mi vida haciendo precisamente eso. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar, por preocuparte y por dar espacio a una historia como la nuestra. Tal vez seas un padre, tal vez seas un niño que nunca pudo hablar, o tal vez solo seas alguien que intenta entender cómo se ve la verdadera fuerza. Sea lo que sea que te trajo aquí, espero que te vayas con esto. La amabilidad no es debilidad, la sensibilidad no es un fracaso, y nadie, especialmente un niño, debería tener que demostrar su dolor para ser creído.